vamos a estar al aire. Así que, bueno. No, de acá hasta las 11 sin cortes. Así vamos a estar como mucho un tema musical. Sí, como mucho. Medio tema musical. Ya estamos en comunicación telefónica en estos momentos con Mirta Niancuñao, huerquen del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Con ella queremos hablar porque a principios de agosto volvió a suceder un incendio en la comunidad Las Huaytecas, exactamente en la ruca en la cual vive Mirta. Mirta, buen día. Franco y Malena te saludan de los micrófonos de Trinchera. Bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Saludos a la audiencia, buenos días a la audiencia. Bueno, ahí escuchando. Sí, fue, el hecho ocurrió el 29 de julio, en horas de la tarde. 29 de julio. 29 de julio, sí. Es una ruca que no, aclaro que no estaba viviendo yo actualmente ahí, pero sí viví muchos años y después le empezamos a dar un uso comunitario en la comunidad, porque soy parte también de la comunidad de Las Huaytecas, ¿no? Claro. Así que bueno, es un hecho intencional y bueno, lógicamente que es el tercer incendio que nosotros sufrimos exactamente en el mismo lugar, porque ya de hecho ya habían incendiado otra ruca que había cerca de esta y en el mismo predio y intentaron quemar hubo un principio de incendio también intencional en un pinar muy cercano, hace unos años, pero no más de 5. Mirta, cuando decís, cuando vas relatando y bueno, también hemos visto varias de las noticias que se han publicado, sobre todo en medios regionales, en relación a esto que es el tercer incendio de este lugar. Me imagino que, bueno, como bien relatabas vos, que viviste muchos años allí, ¿alguno de los otros incendios te tocó cuando estabas en la comunidad? En realidad yo sigo viviendo en la comunidad, solo que me cambié de sector, hice otra ruca cerca de la ruta, porque ahí es un lugar bastante alejado de la ruta 40 y es difícil llegar en el invierno. Claro. Entonces, bueno, tengo otra ruca, pero en el mismo territorio de la comunidad, pero distintos sectores, porque es amplio el territorio. Claro. Ahí estoy como a 3 kilómetros más o menos de esa ruca donde yo vivo. Bien. Mirta, con respecto a esto de la intencionalidad del incendio y sobre todo también de las últimas, de las anteriores veces también que se produjo este incendio, primero, bueno, ¿cuál creen o cuál sospechan que es un poco el motivo que haya intereses que quieran, en este caso, incendiar las viviendas propias de la comunidad y sobre todo también si sospechan de algunos sectores particulares? En realidad, para contextualizar, nosotros estamos en un lugar de cordillera, digamos, muy ambicionado por otros sectores, empresarios, ¿no? Estamos rodeados, nuestro lindero es Joy Lewy, nuestro lindero son Emiratos Árabes en los últimos años. Bueno, ahí en ese sector en ese sector de la comunidad tenemos varios sectores de la comunidad en conflicto porque nunca se ha resuelto. Es más, tenemos una demanda contra la provincia de Río Negro, una demanda civil, para que nos reconozca el territorio y no sé, y haga con los privados que ha metido en los territorios nuestros, los expropie, no sé qué es lo que va a hacer, pero es lo que nosotros le pedimos al gobierno. Entre ese reclamo también está lo de Silverberg, que es el lugar donde, digamos, con el empresario que tenemos el conflicto actual, donde se incendiaron la ruca. Claro. Ahí este señor, más o menos llevaba un litigio con él, como puedo decir, de generaciones anteriores, porque en ese tiempo estaba en vida mi madre todavía, cuando él se instala ahí, en la época que vienen a hacer las implantaciones de pino, que le sacan tierras a las familias en ese momento, originarias, y se lo dan a los empresarios forestales para que saquen el bosque nativo y pongan los pinos, porque fuera toda una novedad y bueno, hoy estamos rodeados y invadidos por pinos. Claro. Pues en la época, entre 1970 y el año 2000 se hicieron todas estas plantaciones, pero ahora se han hecho grandes y entonces este señor
siempre estuvo, digamos, la provincia le accede a varios, pero entre ellos a él, a Silverberg, un sector de territorio para plantar pinos, pero cuando lo deja abandonado por mucho tiempo y vuelve más o menos en el 2010. Pero para esto la provincia ya le había entregado un título de propiedad, porque al principio trabajaba como en tierra fiscal, vamos a decir. La provincia le habilita un título de propiedad y a partir de ahí él hace todo un proyecto de loteos inmobiliarios, digamos, de 60 lotes en un sector menor a 100 hectáreas, digamos, y empieza a construir cabañas que nosotros lo resistimos un montón. Fueron muchas denuncias de por medio, eso fue en el 2011, 2010, y deja construir a medio construir cabañas porque nosotros pudimos meter a la justicia una medida cautelar que le dieron lugar y entonces se paró todo. Y además pasaron otras cosas porque el administrador de eso lo denuncia por trata de personas. Entonces, bueno, se retira del lugar, o sea, como que pasan varias cosas a la vez y esas cabañas que empezó quedaron sin continuidad hasta el día de hoy, pero este señor sigue insistiendo porque de hecho aparentemente ha vendido parte de esos lotes, que nosotros no lo sabemos, pero esto está todo avalado por la provincia de Río Negro. Claro. Esos lotes que decís que... Perdón, Mirta, esos lotes que planteás en los que se avanzó en la construcción de algunas cabañas que han quedado abandonadas, como decís, son en otro terreno, no tiene que ver con la comunidad, sino que son terrenos fiscales que entregó la provincia de Río Negro a este empresario de apellido Silverberg. No, son tierras de la comunidad que siempre se reclamaron y Bien. Estamos nosotros haciendo uso territorial de esas tierras. Nosotros, Bien. Digamos, varias familias tenemos un territorio donde la provincia ha reconocido a otro con nosotros adentro. Claro. Para la provincia nosotros somos los intrusos y tienen otros habilitados, algunos con título y otros con permisos de ocupación como fiscalero. Y entonces nosotros, digamos, estamos ahí sin reconocimiento. Lo único que tenemos fue un relevamiento territorial de la 26160 que indica que nosotros vivimos ahí de los años, hicieron toda una cuestión histórica. Nosotros siempre estuvimos... Más o menos la familia constituimos la comunidad más o menos del 1900, que se vienen las primeras generaciones a quedarse en el lugar y bueno, de ahí en más, esto se da en 1970, nos empiezan a sacar tierra y dárselo a otro. Claro. Así que no, eso está dentro del territorio Bien. De la comunidad. Y lo grave de esto, de estas 60, está dentro del predio que se quemó la cabaña, es parte de ese lote en conflicto. Claro. Que se incendian la ruca, quiero decir, y ahí es un lugar donde no hay, digamos, acceso de agua, y el único acceso de agua es un mallín, nuestra comunidad se llama Las Guaitecas, porque nosotros tenemos un mallín o un bosque, un cipresal de guaiteca, que son plantas únicas en el lugar y en mucha parte de Argentina, no hay en todos lados, y esto crece sobre un gran mallín, un gran menuco, mucha agua, sobre turberas. Entonces este señor quiere abastecer todo ese complejo inmobiliario porque incluye canchas de golf y no sé cuánta cosa, un proyecto grande, con agua de ese mallín. Y en ese mallín nosotros parte, porque es grande, que está dentro del territorio nuestro, también tenemos nuestro espacio ceremonial en un sector, porque es grande el mallín. El espacio ceremonial está en la punta sur, y esto está en el sector norte del mallín de Guaitecas, muy cercano, y es área protegida, ya lo declararon área protegida, todo el sector, no solamente el mallín de Guaiteca. Claro. Digo esto porque ha pasado muchas cosas y se entraman muchas cosas, porque de hecho, digamos, el municipio del Bolsón, nosotros estamos a 30 kilómetros, 40 kilómetros de Bolsón, depende de dónde nos paremos en el territorio, y el municipio de Bolsón ya tiene, digamos, planificado la extensión de su planta urbana y entre esa planta urbana está incluido este sector. Claro. Entonces lo que quieren hacer, digamos, seguir, cuando decimos extensión de planta urbana, significa loteos inmobiliarios. Claro. Entonces todos los campos que nosotros tenemos lo quieren pasar a que sean lotes más pequeños y puedan cobrar impuestos y desplazarlos a nosotros. Claro. O sea, hay como varios factores que juegan, pero el factor más cercano que nosotros decimos, y porque ya ha pasado antes, este señor Silverberg, con quien tenemos el conflicto,
que lógicamente ni siquiera vive en Río Negro, vive en Caleta, Olivia, Santa Cruz. Entonces, bueno, tiene gente, lógicamente, que opera y, bueno, entendemos nosotros que es un sicario de parte de él, el que vino a hacer este atentado. Claro. Mirta, con respecto a la situación particular de la comunidad y de las tierras propias de la comunidad de las Huaytecas, ¿en qué situación está con la provincia, teniendo en cuenta, bueno, recién nombrabas, ¿no?, la ley de emergencia territorial indígena, la 2660, que, bueno, particularmente encima fue derogada por el presidente Javier Milei, o por lo menos derogada la última prórroga, particularmente además en el Día Internacional de los Derechos Humanos, lo cual es parte de las provocaciones que nos tienen acostumbrados. ¿En qué situación están ustedes con respecto a eso? Y si han tenido algún tipo de relación fructífera con alguno de los institutos propios que desarrolló el Estado en pos de la distribución de tierras. En realidad, la situación, digamos, se hizo el relevamiento territorial con todos los conflictos que yo te estoy diciendo. Tenemos como un 80% del territorio en conflictos con terceros, que nosotros responsabilizamos a la provincia de Río Negro de haber metido esos terceros en nuestro territorio. Claro. Entonces, de hecho, tenemos otra denuncia que es en otro sector, con otro empresario y abogado, que es Martínez Pérez. También nos hace ahora, hace pocos días, también una denuncia por usurpación en otro sector donde vive otra familia. Pero hablando de denuncia, también tenemos pendientes denuncias directas de Silverberg. Con Silverberg tenemos ahora, el 21 de agosto, una audiencia donde él hace, digamos, por la vía civil, porque ya la vía penal la agotó de tantas denuncias que hizo, y yo quedé sobreseída y se cerró esa causa no hace tanto tiempo, y después hizo otra por la vía civil, que ahora tenemos la audiencia el día 21 de agosto. Y con el otro señor, que es abogado, que también ingresó en la época que hacen todas las plantaciones de pino, que se hace todo el programa forestal que hizo la provincia, lo hicieron en todos lados, también es Martínez Pérez, que nos hace una denuncia por usurpación en otro sector donde vive otra familia. Y además nosotros gran parte del territorio lo tenemos en conflicto, en disputa, con la propia provincia, porque ellos, digamos, en la época forestal también crearon lo que se llama la empresa forestal rionegrina, que le decimos Enforza. Y ahí está metido el propio Estado, digamos, con socios privados, y que tenemos entendido que dentro de esos socios privados que tiene está Lewy, bueno, y gente como Lewy y así muchos más. Tenemos una empresa mixta de parte estatal y parte privada, y tenemos gran parte del territorio en conflicto con ese sector, con esa empresa que es parte de la provincia, y además lo que se llama acá Dirección de Bosque o Servicio Forestal Andino, que ellos siguen reclamando, y hemos tenido también denuncias penales que la hemos podido frenar, también de parte de la propia provincia. O sea, es un territorio completamente en conflicto que por ahí quedan en suspenso, así de repente vuelven a florecer. No es que estamos tranquilos y el relevamiento está, pero digamos, la ley o el relevamiento o la resolución que da la carpeta técnica que lo hace el INAI no implica, o sea, no saca de lado los conflictos siguen, y es más, estás con riesgo igual de desalojo, por más que tenga el relevamiento hecho, corre el riesgo de desalojo, te protege un poco más, pero eso no significa que no vaya a suceder un desalojo, más con el gobierno que tenemos ahora, porque en un momento por ahí podríamos decir que era más benévolo, pero nunca estuvieron tampoco a favor del todo de nosotros. No es que hubo un gobierno que facilitó un montón de cosas. Acá, bueno, ese relevamiento se hizo, digamos, por denuncias que hicieron las propias comunidades, y estuvo obligado el Estado a llevar adelante ese relevamiento, pero no porque sea una iniciativa del propio Estado argentino hacer ese relevamiento que nunca lo terminó. De hecho, nunca lo terminó, y ahora, bueno, quedaron la mitad de los pueblos o mitad de comunidades sin ese relevamiento territorial a nivel nacional, y en particular en Río Negro. Hay más que un 60% de las comunidades con ese relevamiento terminado, y que en el último tiempo el INAI reabrió carpetas y las desconoció, por decirlo así, las dio de baja, y creo que va por ese camino de poder, se anuncia desde el INAI que van a haber
revisión de esas carpetas y es probable que las anulen también. O sea, está todo mal ahora en ese sentido. Nosotros vamos en un retroceso de derechos que se han conseguido y bueno, estamos litigando y nos pasan estas cosas. Pero bueno, no es la única comunidad que afronta este tipo de situación. Ya ha habido otro desalojo y hay otros desalojos pendientes en otras comunidades. En situaciones es en general, no es en particular, no es solamente la Guaiteca que le pasa esto. Sí, le pasa esto y es grave, pero también le pasa a otras comunidades, sí. Por ahí no con actos incendiarios, pero sí con desalojos y denuncias por usurpación y demás. Sí, hemos estado en la cobertura algunos sobre todo de lo que fueron los desalojos comunicados a algunas comunidades. Recuerdo una comunidad cercana a Bariloche, un poco más al norte de donde están situados ustedes, y bueno, también situaciones en Chubut, pero particularmente en esta zona, Mirta, nosotros venimos hablando con distintos referentes allí de la zona. Bueno, hemos hablado con Yuyo Bríguez, que bueno, vecino de ustedes también, sobre todo por estas presiones. Vos nombrabas, bueno, el poder empresarial allí de Joe Lewis, nombrabas también los capitales cataríes o de Emiratos Árabes, digamos. ¿Cuál crees que es un poco la planificación de la región? Porque la verdad que nosotros lo que podemos observar es el incendio de principio de año, que también fue intencional, particularmente en uno de los lugares turísticos más importantes de Bolsón, que generó el incendio en una zona rural tan importante, principalmente como Mallina Delgado, y sucesivas agresiones y concretamente estructuras que no son estructuras formales, que avanzan con estas características, con incendios en territorios, con golpizas a pobladores que denuncian. ¿Cuál es el trasfondo que podés observar o analizar con todos estos sucesos? El trasfondo que no solamente que yo lo diga o lo pueda decir, lo dice, digamos, la población en general afectada por estos incendios que estás nombrando, donde más de 200 viviendas y chacras se quemaron, pero lo que nosotros tomamos como referencia que 2 días antes el intendente de Bolsón, Bruno Pauliano, salió a cuestionar a los pueblos, al pueblo mapuche en particular, dijo que éramos violentos, que no sé qué, y digamos, y que de ahora en más, y digamos, todos los que van en contra del desarrollo, como que nombró 2 sectores clave, que son los que estamos sufriendo los incendios, o que sufrió el mayor incendio en esta zona, que es Mallina Ahogado, y 2 días después aparece un incendio y arrasa con todo. Dice, de ahora en más, dijo el intendente, esto va a ser digamos, un sector, esto va a ser turístico, dijémonos, voy a dejar de lado lo productivo. O sea que con eso ya tenemos un dato importante, qué es lo que quieren hacer. Turístico por un lado, pero va por el lado de la extranjerización de la tierra, ¿no? Acá tenemos a Ladera, acá son capitales muy fuertes, millonarios, que están operando y que son los que gobiernan en realidad, digamos, esta región, pero a nivel provincial también, porque claro, Lewis, digamos, se quedó con el lago escondido y nunca dejó pasar a nadie, y de hecho han habido situaciones graves ahí que algunas se han podido dirimir a través de la justicia, otras han quedado en nada. De hecho, la misma patota que atacó a gente que quería ingresar, de gente que iba a ingresar al lago escondido, son los mismos que cuando asesinaron a Elías Garay de la comunidad Quenquentreu, de acá de Cuesta del Ternero, salieron a las calles a rebencazos de a caballo y demás, a correr a los mapuches que estaban parados en la puerta del hospital. O sea, y después salió al otro día el intendente a decir, felicitaciones a esa gente que me vino a poner orden en el pueblo. O sea, hay cosas graves que son muy visibles. Sí. Entonces, no es que nosotros suponemos, son cosas que nos van indicando directamente, anunciando esto de cómo viene la mano, y que acá lo que quieren hacer a través del fuego es que la gente se vaya, porque a muchos no le quedó nada, tienen que volver, se le quemaron animales, chacra, todo, y donde se te quema vos tenés que volver a restablecer el lugar, y muchos se van porque no tienen cómo vivir, porque ha sido construcciones, en el caso de Mallina Ahogado,
gente que le costó una vida armar toda su chacra y de repente desapareció y volver a empezar cuando ya tenés 40 o 50 años encima, o 60, ¿qué te queda para restablecer eso? Entonces está todo pensado, digamos, para corrernos con el fuego. Eso fue un incendio intencional y preparado, digamos, para correr al productor y gente que no es que nos oponemos al turismo ni nos oponemos al progreso, nada de eso. Lo que nosotros defendemos es la ruralidad. Y eso es lo que a ellos les molesta porque quieren hacer de esa ruralidad una gran ciudad y dejar en manos de gente extranjera tierras que nosotros, territorios que nosotros estamos viviendo de ese territorio. No es que nos oponemos al progreso. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, queda clarísimo y de hecho hablábamos incluso también con varios de los abogados que vienen llevando las causas que vos vas relatando, las de las agresiones. Particularmente recién nombrabas al grupo que avanzó sobre la comunidad reclamando no solamente por la salud, sino por justicia cuando fue el asesinato de Elías Garay. Hablamos de los Víctor Hugo Araneda, de gran parte de todos esos grupos que se vieron también en el portón o en las agresiones a los manifestantes que han ido en las sucesivas marchas al Lago Escondido. Hemos hablado con el abogado Maximiliano Heido de allá también, que lleva las causas. Y justamente alrededor de esto que planteás, ¿no? Está claro que la utilización del fuego como método de expulsión, quizá el más antiguo en los procesos de la humanidad, pero que vuelve a ser refrendado en este caso, en esta región de nuestra Argentina, por este grupo, sobre todo cuando decimos que vivimos o por lo menos que creemos que vivimos en otras condiciones, habiendo pasado tantos años de estas prácticas tan nefastas y sobre todo prácticas que rompen totalmente la sociabilidad. Totalmente. Y después, bueno, no solamente que el intendente salió a decir esas barbaridades 2 días antes de que arranque el incendio, sino después empezaron a culpar a gente que fue a apagar los incendios porque no daban abasto el SPLIF, todo el equipo que apaga los incendios, como bomberos, SPLIF. Fue gente voluntaria de sectores de otros parajes, del mismo paraje. Gran parte del fuego lo pudo controlar la propia gente del lugar, porque si no, hubiera avanzado mucho más porque sí, era terrible lo que pasó, mucho más. Entonces después, ¿qué hicieron? Empezaron a culpar a los brigadistas, empezaron a culpar a Mapuche, que fueron los incendiarios, y es más, lo tuvieron detenido, fueron a hacer allanamientos. Una cosa horrible, que después quedó en nada, y ahora lo que sé es que queda un viejito detenido, que es de salud mental, sí. Y yo hace poco me enteré porque pensé que todo eso había terminado. Después un abogado que nos atiende a nosotros nos contó que está detenido en Bariloche todavía porque lo culpa del incendio. ¿Qué es el video que se difundió de él apagando el fuego y que en un claro estado de salud mental, digamos? Bien lo retratabas vos, pero es este video, ¿no? El que haces referencia a este señor. Sí, él está detenido en Bariloche. Yo pensé que eso había terminado, que él estaba, no sé, en tratamiento de salud mental como ya lo venía haciendo. Las personas de salud mental sabemos que el sistema de salud en todos lados y en particular en Río Negro no le da mucha importancia, no pone muchos recursos para las personas que atraviesan esa situación de salud y deambulan de un lado a otro y consumen alcohol y no hacen los tratamientos como corresponden. Y ese señor, digamos, está detenido en Bariloche. Yo me enteré hace poco. Digamos, es grave eso, porque parece que el único responsable del incendio es alguien de salud mental. Claro. O sea, a ese extremo llegamos. Y es más, hay gente que fue a defender, vuelvo otra vez a la patota, decimos nosotros, patota de Lewy y de Pauliano, porque también está involucrado el intendente, que fue a atropellar a gente que fueron a pedir la libertad de la gente, de los brigadistas. Sí, y también golpearon a mujeres, a todos los que encontraron ahí adelante con los policías enfrente, entraban a la comisaría de a caballo. Hay video de eso, no estamos inventando nada. No, sí, lo está encabezado todo.
Lo hemos Hugo cubierto y Araneda. lo hemos seguido, y por eso también queríamos conversar con vos, Mirta, obviamente producto de esta situación que se da del incendio, pero sobre todo en este análisis general de la zona, de los avances que intentan distintos capitales privados, y obviamente de la complicidad oficial que, como bien destacábamos, en este caso el intendente Bruno Pauliano de Bolsón, y obviamente también la gobernación, en este caso de Alberto Bereltinec, en toda la provincia de Río Negro. Mirta, te queremos agradecer muchísimo estos minutos, y obviamente decirte que los teléfonos de Trinchera están totalmente abiertos para cualquier comunicación e información que quieran o que quieran difundir, y obviamente estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y seguir difundiendo, porque esto no es un hecho aislado, es parte de un combo de cosas que tiene programado la provincia, el gobierno de la provincia de Río Negro y la municipalidad de Bolsón y los empresarios extranjeros que tenemos alrededor, que es Lewy, Emiratos Árabes, Cataríes y otros. Tal cual. Así que bueno, eso un poco agradecerles y Peucayal. Fuerte abrazo, Mirta, y saludos a toda la comunidad también. Pasaba Mirta Ñancuñao, Huerquen del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, miembro de la comunidad Las Huaytecas, que sufrió un tercer incendio en este predio que, como bien detallaba, metido también por privados. Van a poder revivir la entrevista en Trinchera TV junto con el compendio que hablamos de esta zona de nuestra patria bicontinental y bioceánica, por lo menos con un